Bienvenidos a Floppy, su podcast de cultura geek, retro y actual, que está transmitiendo esta vez desde Piltover. ¿Dónde está? Runeterra. En Runeterra. LOL. Mi nombre es Fer de Anda, está aquí conmigo Alma Merino y también Alfred Hitchcock. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? Pues este episodio es el 160 ¿y qué? 166 y pues vamos a estar platicando de la segunda temporada de Arcane. Así que el asunto se va a poner arcánico. Explosivo. Horas. Muy locochón. Sí. Explosivo. Harto dramático. Pues recuerden que si están escuchando esto y les interesa seguirnos, denle like, pongan suscribir, la campanita, todo. Y síganos que todos los programas de Floppy son la onda geekera. Pues bueno, cuéntanos, Almita, ¿qué es esto de Arcane? Arcane, fíjense que aquí voy a empezar con Arcane. Es una serie de Netflix, porque salió en Netflix en el 2021, sacan su primera temporada. Y esta serie lo que tiene de peculiar es que justamente está basada en un videojuego que es muy famoso de la compañía Riot Games, que a su vez es de Tencent, la mega compañía china que es dueña de medio mundo. Es una animación que sale para Netflix, es franco-estadounidense, que eso es muy importante, y justamente es la trama de algunos de los personajes que justamente viven en Runeterra, en estas dos ciudades que son Piltover y Shone. O sea, tenemos este videojuego, tenemos champions que se pelean entre sí y pescas a dos champions que son Jinx y Vi y dices, vamos a contar la historia de ellos. Vamos a contar una historia y de algunos otros, obviamente, personajes que van como enriqueciendo este mundo. Algo que decía Alfred cuando estábamos platicando es que justamente el lore es muy grande. Entonces, sí. Las historias que vemos no es toda la historia de League of Legends. No, es imposible. Es un pedacito que justamente es Arcane y es de estos personajes que vamos a ir conociendo a lo largo de la temporada 1 y temporada 2, porque nada más hay temporada 1 y temporada 2. Y se acaba, ¿no? Y se acaba. Hagamos el disclaimer de que este podcast está hecho por personas que no juegan League of Legends, si no hemos jugado League of Legends. Entonces, para todos los fans de League of Legends que están escuchando y que nos van a querer destrozar porque seguramente vamos a decir un montón de cosas que no son acorde al canon o al lore, no sé qué. Este es un podcast que estamos haciendo desde las Tengan personas... piedad. Sí, tengan piedad de nosotros. Y déjenos en los comentarios todas las correcciones y críticas que ustedes gusten y manden. Pero véanos desde este punto de vista. O sea, somos personas que nos estamos acercando al mundo de League of Legends gracias a Arcane. Exacto. Y que nos gusta mucho la buena animación, los buenos guiones. Sí. Y que para League of Legends yo creo que es un gran triunfo. Que de por sí tienen un fandom enorme y gigantesco. Que todavía logran atraer más gente que no son videojugadores de League of Legends a su mundo, ¿no? Entonces creo que es algo fantástico para los creadores, de hecho ellos mismos lo dicen. Entonces logramos atraer todavía más gente que a lo mejor no son jugadores, pero que les gusta el lore, les gusta la animación, les gustan las buenas historias. Entonces, desde este punto de vista, ese es el disclaimer que estamos haciendo, es como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, a lo mejor, y de hecho la misma serie no es exactamente el lore del videojuego, está basado en el videojuego, pero no es idéntico ni es exactamente la historia de los personajes que podemos ver en el videojuego. Porque otra vez, ¿no? Que era lo que platicábamos la semana pasada cuando hablábamos de Wicked, es tomas una historia y la tienes que adaptar al medio en el que lo estás colocando. Sí. Porque si no, lo que pasa es que se vuelve raro. Sí. No encaja. No, y o te faltan personajes, o te falta historia. Sí. Y con un lore tan grande, creo que tienes que escoger tus Y batallas. finalmente tienes un videojuego isométrico en el que la cámara está desde arriba, tus personajes están todos chiquitos y nada más agarran aguamazos. No tienen dónde dormir, no tienen qué comer. No sabes ni cómo hablan, más que cómo gritan. Ya vi un fan ahorita en los comentarios. ¿Cómo que se agarran a guamazos? Es mucho más complejo. Y es que sí es una estrategia. Si se acuerdan, hay episodios anteriores de Floppy, justamente lo que platicábamos, ¿no? O sea, tienes tanques, tienes ¿cómo se me olvidó? Rogue, tienes muchos personajes y tienes diferentes posiciones con diferentes poderes. Como un juego de ajedrez, Que es como un juego de ajedrez, pero efectivamente. Pero imagínate para alguien que bajar no lo ve, la cámara, o sea, tienes el juego de ajedrez y entonces es bajo la cámara y veo lo que el peón
lo que el peón vive está viendo. en su día a día. Sí. Y ahí está lo emocionante, porque justamente para los que tampoco juegan League of Legends y no saben cómo se juega League of Legends, pues al final sí lo que están viendo es un tablero con personajes pequeños que se van moviendo en un mundo, y es el equipo A tiene que atacar al equipo B y al final tiene que conquistar su base. Es como jugar Gotcha, pero Sí. más Como intenso. atrapa la bandera, ¿no? Como atrapa la bandera, exacto. Como el atrapa la bandera del Gotcha. Son dos equipos que se enfrentan y al final, pues cada uno cumple una misión, ¿no? Hay quien tiene que defender, hay quien tiene que atacar, hay quien tiene que abrir el camino. Al final gana el que llega a tomar el castillo del contrario, ¿no? O la posición del equipo contrario, pero todo lo ves desde arriba. O sea, si alguna vez han visto a alguien jugar League of Legends o han entrado a uno de estos esports de League of Legends, una asociación de esport. Es una locura porque pues, al final de cuentas tú nomás estás viendo la pantalla y al final estás viendo como explosiones. De repente, la verdad es que para mí, yo sé que suena chistoso, pero para mí sí requiere como toda una expertise, porque yo en ese tipo de juegos, la verdad es que me pierdo. Yo por eso soy muy mala jugando ese tipo de juegos, porque yo ya no sé dónde está mi personaje, de repente como que me pierdo en las luces y me distraigo muy fácilmente. Y la verdad es que requiere una concentración y el equipo y se están hablando y pues al final por eso son campeones como... League of Legends es un fenómeno mundial. Hay equipos profesionales que ganan algunos más dinero que equipos de fútbol. Sí. Ah, sí. Bueno, seguro que el Zacatepec y el Puebla. Sí. No va a decir Dream. Equipos de fútbol importantes, ¿no? Pero hay competencias mundiales, hay juegos, bueno, el equivalente a sus Juegos Olímpicos de eSports. Los premios son millonarios, o sea, el primer lugar se lleva a veces $10 millones, a veces $1 millón. O sea, estamos hablando de que es una industria, estoy hablando solo de League of Legends, ¿eh? Es una industria de $2 billones al año. LOL. Ajá. LOL. Y desde 2009, que es cuando nació el juego, no ha parado. Estamos en 2024, para los que nos estén oyendo en un futuro distópico donde la humanidad ya no existe. Es un negocio de $2 billones anuales. 2,000 millones. 2,000 millones. 2,000 millones de millones dólares. de dólares. $2 billion. 2 billion Con 9 ceros. Ajá. Entonces es una locura, es una verdadera locura, es una industria en sí mismo el juego, ¿no? Entonces esto, ¿a quién se le ocurre decir, este negocio lo podemos llevar a la pantalla? A la pantalla. Y justamente se le ocurre a Netflix, ¿no? Que habla con Tencent. Y dice, me gusta. Y ahí es donde entra Riot. Y O sea, les ocurre a Cristian y Alex. que a Netflix les da la bola, ¿no? Y justamente lo que ahorita nos vamos a platicar cómo está la historia, pero este Arcane estaba pensada para lanzarse justamente en la época covidosa, en 2020, pero pues llegó el COVID y dijeron, no. Pero es una historia que empieza en 2012. Originalmente. Ajá, o sea, Cristian y Alex, te digo que eran dos chavos, pues que trabajaban allí. Uno hacía la música, el otro pues trabajaba las historias. Trabajaban en Riot, ¿no? Entre muchos otros empleados. Entre ese grupo de cientos de personas. Ajá, y entonces muchas veces Cristian se encargaba de revisar a los proveedores de animación para los cinematics. Entonces, los cinematics muchas veces te ayudaban para los jugadores a entender ciertos personajes. Pues sí, tengo una vista de ajedrez. O para presentar los nuevos personajes, ¿no? En una cinemática. Y finalmente no los conozco, entonces en el cinematic pues vamos a verlos a nivel de piso, vamos a ver qué hago, el lore, en que digan alguna que otra cosita. Claro. No, y por ahí salió un video, ¿no? Que sí, Fortiche, que es una empresa francesa, es una de las que estuvieron buscando para los cinematics y hicieron un videoclip en el 2013 y resultó muy exitoso. Es un videoclip que es de Jinx. Presenta a Jinx, ¿no? Ajá. Como nuevo campeón. Jinx, ves a Piltover, ves las diferentes armas, el changuito. Sí. No, es espectacular. O sea, si pueden, búsquenlo en YouTube. Es el video de presentación de Jinx como champion. Sí. Y es una cosa de locos, ¿no? Y creo que muchos elementos de ese videoclip dieron origen a todo lo que es Arcane, ¿no? Sí, ves el Arcane de ahora y ese videoclip mira, si tú no lo has visto, Almita, te lo ponemos rapidísimo, nada más para que veas la... Es una cosa de locos. Búsquenlo en internet. Oye, este negocio que es League of Legends, ya traducido a Netflix, nada más para que se den una idea.
el impacto que tuvo Arcane en Netflix superó al Juego del Calamar. ¿Se acuerda de las...? Se impresiona. Si el Juego del Calamar, que era una serie coreana, no sé si se acuerdan, de un juego donde eran personas que los llevan a jugar un juego mortal, ¿no? Sí. Bueno, fue tan grande el impacto que Netflix calcula que se aumentaron sus suscripciones en ese mes en 10%. Más o menos a nivel mundial, el promedio de la suscripción de Netflix, porque no en todos los países son iguales, es como de $7. Y tenían 200 millones de suscriptores. Entonces hablamos de 20 millones de suscriptores más directamente relacionados a la serie de Arcane, ¿no? Entonces, para Netflix, eventualmente ha sido un éxito rotundo financieramente hablando. Claro. Porque ¿cómo hace dinero Netflix? No la hace a través de las suscripciones, lo hace a través de sus acciones en bolsa, ¿no? Por especulación. Especulación. Es una compañía especulativa. Entonces, gana mucho, como muchas... Como todas las de como todas las de tecnología, ¿no? Entonces, ganó tanto dinero en bolsa gracias a Arcane, que lo considero un fenómeno financiero para Netflix. ¿Y por qué? Porque ya League of Legends es una industria, es un fenómeno financiero, ¿no? Sí. Entonces, hablábamos un poquito del fandom. O sea, fue una gran apuesta de los productores y de los que se les puso esta idea de llevar League of Legends a la pantalla. Una apuesta de, si nos traemos al fandom, es suficiente para que sea un éxito financiero. Y salió justo de este videoclip. Una vez que terminan este videoclip, pues estos dos chavos, Cristian y Alex, así de, güey, ¿te imaginas? Y ser así, tipo, sí, luego, pues, ajá. Pero, Alba, estábamos hablando y platicamos un poquito de la apuesta tan arriesgada de que todo tu éxito dependa del fandom, porque puede ser un arma de doble filo, ¿no? Cuéntenos, doctora. Cuéntanos, doctora, sí. Que tú hiciste Mi tesis de doctorado es sobre fandoms, justamente, y una de las cosas que lo platicaba y lo está en mi tesis, pero también lo comento mucho, es muy arriesgado porque los fandoms tienen la capacidad de o elevan algo a la N potencia y te hacen multimillonario o te despedazan. Star Wars. O como Star Wars. Y lo platicábamos, es la diferencia entre El Señor de los Anillos y Star Wars. Cuando Peter Jackson toma los libros del Señor de los Anillos y le da la seriedad y le da el respeto a la historia, a los personajes, a lo que está contando, y eso lo transmite en la pantalla desde el lenguaje cinematográfico, la gente se vuelve loca, lo ama, y bueno, ¿no? Te echabas películas que en ese tiempo no era común echarte una película de 2 horas y cacho, sentado en el cine y te la aventabas. 3 horas. 3 horas, te quedabas ahí en el cine. Luego las versiones extendidas y luego lo dejan, luego todas juntas en un maratón, y luego venía El Hobbit, y fue muy digno, y a la gente le gustó mucho. El Hobbit no, pero sí. Pero te da la idea. Y la verdad es que pues, sí lo disfrutas. Igual, pero lo disfrutas. Y luego viene Star Wars, donde lo compra Disney y justamente lo que hace es irrespetar el lore. Porque todo el fandom se basa en un lore o lore. Depende cómo. En inglés lore, en español dicen lore. La lore. La lore, que es justamente la base fundamental, pero no es el fundamento y sustento teórico y espiritual del fandom. Claro. Es muy complicado. Y de tu producto. Es muy complicada de alcanzar. Y justamente las marcas a lo que aspiran es llegar a tener un lore, ¿no? Un lore con fandom que se identifique con él. Claro. Y lo que pasa con Star Wars, que episodio que es 7, 8 y 9, le faltan al respeto, porque eso es para el fan, le faltaste el respeto a algo que yo construí contigo. Porque esa es la peculiaridad y eso es lo que tiene, que para mí Arcane supo hacer muy bien. El lore como tal se alimenta al fandom, sí, pero el fandom también alimenta el lore. Y hay un tema en donde las personas que son miembros de los fandoms contribuyen a la creación de ese lore y le van dando historia y le van dando vida. Por eso no muere, por eso sigue creciendo. Y algo que hizo muy bien, pues ahora sí que Riot y Portage, es tomar ese lore con lo que ya habían crecido, con historias, escuchando lo que estaba diciendo su fandom y viendo cómo adaptar eso a un lenguaje televisivo, de la animación, no con toda la historia, pero sin faltarle al respeto a la construcción. Porque si bien es cierto que los personajes no son exactamente iguales a los del videojuego,
sí tienen una base y sí están basados en las historias, incluso el fanfiction que se construye alrededor de ellos. Claro. Y eso lo alimenta. Aunque dicen que, digo, tampoco yo soy experto, pero sí entiendo que Christian y Alex, en el momento en el que buscan a los otros 8 escritores, creo que son, y empiezan a trabajar toda la historia, sí desecharon un poco de lo del fanfiction y eso, y dijeron, a ver, ¿cuál es la ¿Qué base? vamos a ¿Cuál es el tomar? core? Ajá. ¿Quiénes son nuestros personajes principales, no? Que son Jinx y Vi. Y Vi. En algún momento incluso, Jinx era más grande que Vi. Y la cambia. En algún otro momento había duda de si eran hermanas o no. Y bueno, aquí ya deciden, ok, Vi va a ser la grande, Jinx es la pequeña. Y empiezan a hacer todo el Y es que entramado. Arcane es básicamente es una adaptación, ¿no? Sí. Adaptación. Que tiene o sea, League of Legends tiene un lore enorme, o sea, es gigantesco, o sea, son 5 o 6 Biblias, o sea, tienen la historia desde 10.000 años antes de Noxus y después de Noxus, y bueno, es una cosa brutal, ¿no? Para los que nos están escuchando que son fans, seguramente díganos en los comentarios todo lo que no estamos diciendo, pero es muy importante, y si te pones a ver la serie en detalle, hay una cantidad absurda de referencias y pequeños hints al juego, ¿no? Desde pósters que están pegados en las calles de Piltover, que para los que no somos jugadores de League of Legends, pues, los mismos pasaron sin pena ni gloria. Pero para los que sí son jugadores de League of Legends, ven ese póster y dicen, se refiere a tal champion, ¿no? Claro. Se refiere a tal situación que pasó en el 2014, o sea, toda la serie está llena de esos pequeños guiños al juego, y eso es lo que es respetar a tu fandom, ¿no? A tus seguidores, porque no es nada más hacer Si no es tomarlo todo y y aplastarlo. aventarlo ahí. Sí, no. Y muchas de las situaciones que pasan en la serie pasan en el juego, no exactamente igual, pero pasan. Muchos de los poderes de los personajes se desarrollan en el juego. Repito, no exactamente igual, porque pues, hay que llevarlo a una serie que dura 45 minutos, pero todo está muy bien planteado, muy bien respetado conforme al material de origen. Exacto, y era justamente lo que platicábamos en ese sentido. Es ¿qué hacen? Bueno, la historia de Arcane se plantea de todo lo que es Runeterra, 2 ciudades solamente, que es Piltover y Shon, que básicamente son dos ciudades que están enfrentadas, ¿no? Por un lado tienes Piltover, que es una ciudad próspera, que tiene una academia, científicos, avances tecnológicos y viven muy bien, y por el otro lado está Shon, que es está subterráneo, está marginado por la pobreza, hay criminalidad, contaminación. Y de alguna manera química. también están sometidos por Piltover. Y al final de cuentas se aprovechan, ¿no? de ellos, entonces es como... Y de ahí, a mí ese juego me parece maravilloso porque son 2 hermanas, ¿no? Claro. Y entonces es como enfrentamiento, porque al final de cuentas, pues Piltover y Shon también son 2, ya entrando así como en la parte metafísica del juego, pues también son 2 hermanas. Sí. Están encontradas, Sí. ¿no? La próspera y la... Y también fueron separadas porque, y aquí nuevamente, ¿no? Los fans nos van a podrán corregir, pero la original era Sound. Lo que pasa es que se fue desarrollando hasta que se creó Piltover, pero originalmente era Sound. Incluso viven en las grietas, porque hubo un exceso de minería y exceso de no sé qué cosas que provocó estas grietas. Pero hay un capítulo en el que te explican que Vander y Silco fundaron Son. No, ellos son los que fundaron el movimiento para crear a la cultura o a la civilización en Zone, porque era un desmadre, o sea, eran puros mineros. De hecho, si ves, ellos eran mineros. Okay. Tanto ahí que su mote es Entonces lo que fundan es el orden. Blister, El orden. ¿Cómo es? Blisters a no sé qué cosas, o sea, ampollas y no sé qué, porque son mineros. Ese es And Blood, ¿no? Blood, algo así. Bueno. El punto es que pues, se minó tanto que estas grietas es donde empezó a vivir la gente, básicamente. Ya. Pero se empieza a desarrollar la tecnología, las personas, etcétera, y empiezan a hacer otra ciudad pues para ellos de primer mundo, que es Piltover. Pero empiezan a abandonar a Zone a su suerte, y entonces crean estas 2 ciudades que una salió de la otra,
pero que se empiezan a separar tanto que ya lo único que los une es el famoso puente, ¿no? Exacto. Y eventualmente esta ciudad se vuelve tan importante porque está en el cruce del mar, donde pasa todo el comercio, etcétera, etcétera. Y una se empieza a volver rica y la otra se empieza a quedar atrás. Y bueno, y ahí es donde empieza un poquito la serie, ¿no? Donde estamos en este conflicto social de un montón de Donde cosas, ¿no? ya está plasmado, porque todo esto te lo cuentan como así en el pasado era así, pero ya estamos en esta situación caótica y aquí es donde salen las dos hermanas, Sí. que es Violet y originalmente Powder, luego Jinx. Sí. Que en una revuelta pierden a sus padres y son criadas por Vander, ¿no? Que es el minero que ahora tiene un bar, básicamente. Y hay un detalle muy curioso en los ojos. Violet tiene unos ojos color powder blue y Powder tiene unos ojos color violet. Sí, que son hermanas. Son hermanas. Es que son esos guiños, pero son esos guiños visuales que dices tú, qué bonito. Pero luego, pues obviamente, como ya vieron en Arcane 1, pues todo se desquicia porque Powder, de hecho, Powder cambia su nombre por Jinx, porque justamente es que nada le sale. Sí, entonces, O sea, es la mala suerte del Es la grupo. mala suerte caminando. De por sí ya tenían un Los pasado hermanos muy, papás, ¿no? muy duro desde chiquitas. Ajá. Sí. Y luego todo lo que trata de hacer Todo para lo- ayudar Sí. Todo le hace sale que todo súper se mal. empeore. Y es que también, si tú te vas fijando en esos primeros capítulos, ella va entendiendo las historias a medias. Escucha una cosa y se va, y entonces ya no escucha lo que faltó, o ve una cosa y se va. Sí, ya no. Ya lo, sí. lo que faltó. Y entonces toma decisiones en base a lo que vio, lo que oyó, que terminan dando Y, la torre a todo. y es que, efectivamente, hablemos de los personajes entonces de Jinx y de Violet, que son los personajes principales. Digo, luego en Arcane 2 como que hay otros personajes que van tomando un poquito más Incluso en la importancia. 1 ya tienes, ¿no? A Jace y a Victor. Sí, que le van le van que a le van complejidad. a complejidad la historia. Pero me encantan los dos personajes de Jinx y de Violet porque son personajes tan complejos. O sea, esta no es una serie caricaturesca, bueno, sí es una animación, pero no caricaturesca en el sentido de que hay buenos y malos, ¿no? Y se acabó. No, en verdad hay un desarrollo de los personajes con unas complejidades tan extraordinarias que te hace un muy buen guión, acompañado de una animación que ahorita tú nos vas a explicar porque es una locura. Pero me encanta. Hablemos, si gustan, primero de Jinx, que para mí es el personaje con más Es complejidad. el más interesante, sí. Interpretado por Ella Purnell, que la recuerdan por la serie de Fallout, ¿no? Y lo hace de manera extraordinaria, ¿no? Ay, sí, dicen que terminaba agotada después de que dobla. Es que mentalmente es un personaje muy complejo desde que es una niña insegura, sobreprotegida por su hermana mayor y... Que es la típica hermana menor. Ajá, Que exacto. además es la típica, pero es que te digo que para mí es un personaje que no es, o sea, sé que es es malo porque se vuelve mala, pero no es malo. No, a veces la odias, a veces la amas, Y no sabes a veces qué- quieres como que ya no la sabes- maten. Así de ya que pero no Es que sabes los qué hacer seres con humanos ella. somos así. Y ahí está la complejidad psicológica. Si ustedes se fijan, pues ella es la hermana menor, que viene de este trauma, ¿no? De los papás muertos, donde los llevan a vivir con alguien más que pues, por caridad, porque les traes Porque era amigo de los porque- papás. Porque, pues, Sí. porque las pueden haber dejado ahí a su suerte y morir igual. Y entonces tiene una hermana donde todo el tiempo está tratando de protegerla, porque también en su momento, cuando vi Ujú. para mí se me hace muy impulsivo. Es un personaje muy impulsivo. Sí. Sí. Que es como que todo el tiempo quiere estar actuando. Sí. Quiere actuar Y es la ruda. y es la ruda y no piensa. A pero- golpes lo vamos a arreglar. Exacto. Y tiene a esta hermanita que, como dijiste, que esa como sobreprotección, pues hace que no vea el mundo completo. Sí, Correcto. sí, es Porque- muy tiernita. No, es como al principio, es como ve el mundo por partes, es lo que dices. Se sí. escucha una historia y entonces, pero no se espera porque por lo general su hermana es la que la contiene. Cuando tiene que tomar decisiones por ella misma, Se equivoca. se equivoca. Sí. Y se equivoca y el problema es que se equivoca con cosas Graves. graves. No es como, Es que también esa me edad, traje la leche. ¿quién anda jugando con granadas? pero, y exacto, y se equivoca en problemas con granadas en un mundo hostil. Sí. Donde ella tiene que ser hostil. Y entonces de pronto se me imagina como una niña a la que el mundo le está agarrando a cachetadas todo el tiempo para que madure, para que crezca, y en lugar de... Y lo que puede hacer con lo que le dan, es decir, bueno, pues
en lugar de decir voy a reaccionar, es no, te odio mundo, y ahora me las vas a pagar. Y ahí es donde incluso viene este cambio de nombre. Y finalmente quien la coge después del gran error que comete es Silco, que es el gran villano, que también entiende su lado, pues el cuate también era débil físicamente, débil mentalmente en cuanto a resiliencia, y se llena de un montón de rencor contra Piltover, y se vuelve básicamente un terrorista. Sí. Y ella se une al movimiento. Y para mí fue una montaña rusa. De emoción. De emociones este personaje de Jinx, porque cuando la ves como Powder, que es cuando es niña, etcétera, etcétera. Cuando es chiquita. Y comete todos estos errores de niño malcriado, porque sus reacciones son de niño malcriado, ¿no? Así de que, ay, quemé el árbol de Navidad, ¿no? Y en lugar de reflexionarlo, se tira al suelo a llorar y a patalear. Solo Podermon. Ajá, Sí. Sí. Y lo perdonas, bla, 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 y al día siguiente quema la casa, ¿no? Y entonces, güey, o sea, ¿qué onda escalando, contigo? Sí, exacto. va escalando en las consecuencias de sus actos, ¿no? Sí. Pero sus reacciones siguen siendo de niño malcriado. Entonces, tú como espectador, te llevan a un punto de tolerancia que dices, a ver, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya que alguien la mate, por favor. Bueno, la misma hermana. pues le da un Y mamazo. tú estás con ella, o sea, tú estás con su hermana mayor, que la ama, la adora, pero... Y bueno, de la Arcane 1 sí podemos hablar de spoilers, ¿no? Porque creo que ya pasó. Ya pasó. De Arcane 2 no vamos a spoilear, pero evidentemente, como decías, ¿no? Las consecuencias de sus actos van increciendo hasta el punto que ella es causante de la muerte, entre comillas, de Vander, ¿no? Y no solo de él, sino de todos sus amigos, de toda la pandilla. Y se me hizo extraordinario porque te encariñan con estos personajes y te los matan, te los matan inmediatamente. Muy a la Game of Thrones. Pues en el cuarto episodio, algo así. No, con el de, Pues a lo no, era como el tercero, ¿no? Más o menos. Son 9 capítulos. Es en el cuarto. Tercero o cuarto capítulo. Tercero o cuarto. El punto es que te encariñan con ellos para matártelos de una manera horrible, pero no es que te los maten. Ella los mata, ¿no? Sí. Ella los mata, esta niña todavía Powder, que llega al punto que tú con su hermana estás, o al menos como televidente, creo que estás en el mismo nivel de intolerancia a la estupidez. Ay, sí. Que decide pues abandonarla, le dice que es Jinx, ¿no? Ahí le da el nombre ya oficial, porque estás maldita, todo lo que haces, todo el mundo te acaba muerto, y la abandona. Y ahí es donde viene Pero el le clip de la abandona 5 minutos, o sea... Pero No, si la abandonó, de abandono, o sea, se va. porque se la llevan. No, la abandona y es cuando Silco llega y la... Pero a Violet se la lleva alguien más. Pero es off camera. Es el abandono. Sí, o sea, la abandonó 5 minutos. En verdad, ella, ella... Land y Violet iba a regresar. Y Silco aprovecha ese momento. Sí, pero la abandona. Pero la abandona. O sea, pero si lo ves desde la perspectiva que lo estamos De la diciendo, perspectiva de Powder, de Powder. Mi hermana me abandonó, El único maté a todos mis amigos, O sea, a mi papá. ya maté a mi papá, o sea, se me murieron mis papás. Maté a mi otro papá, porque maté. Sí, La realidad es que así los mató. Maté a mis amigos. Ajá. Mi hermana me acaba de decir que estoy maldita porque estoy con Jinx, ¿no? Que en la traducción española sería así como poca mala suerte. Eres mala suerte. Eres de ¿no? mala suerte. Tú eres una persona de mala suerte. Se va. Yo no sé qué pasó, pero ella no regresó. Correcto. Y de repente cuando estoy sumida en ese completo trauma, me dejaron sola. Claro que llega el malo, o sea, llega el circo Y la abraza. y la abraza y le dicen, no. Finalmente, a esa edad necesitas que alguien te cuide. Al Sí, final, y se convierte en su papá, porque aparte él sí quiere tener una hija, ¿no? Y la ve como su hija. Nunca, ni siquiera en algún esbozo te dan un sentimiento de que tiene otra intención con ella, que no sea que no sea paternal. paternal. Y lo lleva hasta el final. Cuando ¿no? tú O sea, revisas, Silco sí conocía a Powder de chiquita. sí, eso ya en la temporada nos dejan un poco más claro cuál era su relación. Entonces, de alguna manera, pues sí. De alguna manera nos dio sí lugar tenía una a dudar relación... a la que era la hija de mi amigo. Sí, una relación más como de tío, digamos. Y pues a falta del papá, pues él se convierte en el nuevo papá. Pero sí le aprovecha la situación. lo aprovecha al 100%. Y en un momento en el que se le acaba de romper la psique a este personaje, porque literalmente le rompió la psique tanto que se cambia de nombre, Ujú. pues llega la persona que la rescata y a la cual te dejan ver cómo le tiene toda su lealtad y devoción. Correcto. Y todo el amor que tenía lo vuelca de manera
incorrecta, Sí, porque pero no también- puede hacer más. También comete errores Jinx importantes y Silco se los perdona. Sí. Claro, porque sí está porque, Ujú. porque sí está maldita la vara. Es que otra vez es como este personaje al que ve todo, o sea, pero cuando lo analizas como desató un momento que dice, ya mátenla por favor, porque Y ya. por su bien debe morir, pero es justamente, es como dices, ve un pedazo, pero no se espera a terminar de ver la historia. Es como si solo vieras a Darth Vader con su láser y dijeras, él es el que va ganando, pero no te esperas a ver que está matando a los buenos. O sea, nada más ve pedazos de la De historia. la historia. Y nunca se espera completarla, entonces ella llena los huecos y los llena Mal. los llena mal. Y entonces eso, pues al final de cuentas, trae Ahora, muchísimas consecuencias. se transforma en un personaje muy, muy interesante después de este trauma infantil terrible. Un personaje que sabiendo el antecedente, dices, pues sí, tenía que salir un psicópata de Joker. esto. Voy para allá. Lo vemos como Para mí es el Joker, Sí. o una Harley Quinn. Harley Quinn en uno solo, Joker. ¿no? Es un Harley Quinn Joker. Su comportamiento de sus chistes malos y todo ese rollo es muy Joker. Creo que incluso hay partes que son como homenaje a Sí, Joker. hay una Debe parte ser. que se prende como un escenario y Ajá, presentando, no sé qué. Eso sí. sí, es totalmente el Joker, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo llevan un poquito más allá Ujú. del Joker, porque el Joker es un personaje muy particular, todos, digo, no es el tema ahorita, pero tiene una historia detrás de su psicopatía, etcétera. Bueno, de que es muy, sí, depende de cuál Joker, pero que es poco conocida. Sí, sí. En cambio aquí todos vivimos su trauma en los primeros Sabemos capítulos por qué y sabemos por qué fue Vamos así. caminando con él. Entonces llega un punto que tú no sabes, o al menos a mí me pasó, si apoyarla o no. O sea, si las cosas que empieza a hacer, porque y regresamos al punto, hace cosas muy graves y que giran, parte de la historia gira alrededor de sus actos, ¿no? Yo la verdad Jinx. iba apoyando a todos. Sí, no, yo en algún punto decía Todos mueren. que es así, fuera de caos, ya, mueran caos. todos. Viva Piltover, viva Son, viva. Pero Depende de quién saliera en la llega un punto que sí estás medio conflictuado porque pasa mucho lo del Joker con Batman. Batman tiene muchas oportunidades de matarlo y no lo Y no mata. lo mata. Y por no matarlo se muere más gente. Exacto. Y hay consecuencias terribles Sí. y lo mismo sucede aquí, de que hay varias oportunidades de que la maten y por no matarla muere mucha gente y hay consecuencias muy graves para muchas personas. Y pues el final de la temporada 1 Como el final de temporada 1 está cañón. está cañón, pero tuvieron muchas oportunidades de matarla y la hermana la vuelve a salvar, Ajá. o el guión la vuelve a El salvar. Incluso Caitlyn. La salva. Caitlyn también le Sí. perdonan par. Y entonces llega un punto que tú estás en la encrucijada de decir, ya que la maten, pero quiero seguir viendo qué pasa. Pero Si no la matan. Si no la matan, es que es como, si la matan, se salvan las vidas. Tal vez puedan llegar a una solución no violenta De la situación. de la situación. Sí. Pero como no la matan, todo se va al caos otra Pero vez. como todo se va a lo violento. Entonces también saca esta parte de decir, porque, por ejemplo, el final de la temporada, que es cuando, de la 1, que sí vamos a decir, que es cuando Sí, lanzan las bombas Me lanza el misil al consejo. para el O sea, al consejo, Congreso. ahí en el Congreso, hay una parte de mí ¿Qué se tanto? que dije, Sí. sí, o sea, sí, porque estos son unos, perdón, pero son unos ojetes que se la han pasado destruyendo y con sus intrigas políticas y eso sí me Son unos vividores. son unos vividores ellos están acá en los Anda de moralidades mil. exacto, y ellos son unas personas horribles, nada más que tienen dinero y viven en la zona bonita, ¿no? Y los otros, pero no son mejores que ella. No. O sea, ellos no accionan, ellos no llevan la bomba, pero sí la mandan. Sí. Pero sí toman la decisión. Entonces, como que de repente es cuando les avienta la bomba, sí hay un momento en que dices, Sí, qué bueno. ya, sí, bueno, que lo destruya todo. Pero el problema es cuando ves las consecuencias de eso y la cantidad de gente que se muere.
por esa situación, Los daños colaterales. es cuando dices, Sí. no, o sea, Y hay gente buena, ¿no? Que se muere. La mamá de Caitlyn, por ejemplo. ni al caso, ajá, sí, se ¿Qué murió. culpa tenía? Exacto. O sea, sí era de ese grupo de privilegiados, etcétera, pero ella sí era una buena persona. Y el hecho que tengamos esta discusión y este conflicto interno, tú como espectador, de que dices, sí, que se mueran estos güeyes, pero no, porque ya viste todo lo que sucede, es un muy buen guión. Sí. Te habla de un muy buen guión y de un muy buen desarrollo de la situación y de los personajes con esa situación. Porque otra vez, nada es, por lo menos en este personaje, es que no es completamente malo. Y lo que está haciendo está mal, pero no está mal. O sea, no sé cómo, la expresión es, no está, o sea, lo que está haciendo es matando gente, pero sí, si te pones, como si te pones con ella, hay una justificación perfecta de por qué lo está haciendo. Sí. Y no se la podrías debatir tan fácil. Claro. Y las consecuencias cuando te dicen, oye, pero es que cuánta gente buena murió, o sea, te podría igual decir, ¿y cuánta gente buena ellos mataron? Y entras en ese Conflicto. juego. Y a mí me gusta mucho que es un conflicto tan fuerte que ni siquiera lo quieren resolver. O sea, No puede. Cuando Valle y Jinx se llegan a encontrar, no es como que se sienten a hablar de... A discutirlo. No, es que, a ver, Piltover hizo esto, pero Sony... No sé qué... Llegan a dialogar, pero ese no es el tema. No, y Jinx se convierte prácticamente en una fuerza de la naturaleza, ¿no? O sea, va por el mundo arrasando con lo que puede y es el caos total, ¿no? Ya en la segunda parte, sin spoiler nada, tiene un crecimiento del personaje hacia la reivindicación. Empieza a integrar lo que es Jinx y Powder. Ah, Empieza a exacto. integrar la sombra, digamos, diría Jung. Empieza como a regresar un poco, ¿no? Empieza a regresar Powder un poco, Sí. pero no lo suficiente como Creando para... una nueva, ¿no? Creando un nuevo personaje que ya tienen los dos integrados. Y para los que no han visto la segunda temporada, fíjense en eso, o sea, es muy interesante el reacomodo y la creación. Estoy de acuerdo contigo, es la creación de una nueva Jinx. Sí. Es una tercera Jinx, Sí. pero que no abandona ni a Que Powder ya las reconcilia, que ya no tiene que... Porque eras completamente psicópata la forma en que se transformaba de una a la otra. Ajá. Y aquí ya no. Poco, siendo como muy filosóficos, es ese tema nietzscheano. ¿Se acuerdan cuando decían que Nietzsche decía que cuando ves directamente el abismo te mira de regreso? Y al final Yo nunca me asumo al abismo porque no sabía yo. Pero a lo que se refiere Nietzsche es justamente, justamente creo que le pasa a Jinx, es Pounder de repente ve el abismo y el abismo le regresa a Jinx. Sí. Y en algún punto o sea, porque eso es lo que pasa, el abismo le regresa a Jinx. Y al final le pasa un poco como eso a Nietzsche, o sea, cuando llega a ser el superhombre es cuando logras abrazar estas dos versiones Sí. y forjarte como algo nuevo. Obviamente, les estoy hablando de una teoría filosófica que ni siquiera sé si se acercaron, pero sí me recuerda mucho a eso. sí va por ahí, sí. Este tema del Tanto Nietzsche como Jung, yo siento como que están aquí presentes, porque sí tiene una complejidad psicológica la serie, que yo no sé si esta gente estudió filosofía, pero de que algún libro se le de ahí seguro. sí. Aparte entre 8 escritores. Alguien tiene. Y está manejado así, o sea, está manejado para que te hagas tener varios sentimientos del personaje durante toda la serie. Durante toda la serie estás arriba, abajo, arriba, abajo. Es un arriba. arco en el que tienes una idea del personaje, vas a tener un momento en el que el personaje cambia y ya evoluciona y se acabó la serie. No, tienes N arcos. Sí, es el viaje del héroe. No Es el viaje del héroe de que transforma el mono. 5 veces. Pero no es Disney. Esto no es Disney. No, definitivamente está muy alejado de una serie de Disney y no es para niños. O sea, sí lo puede ver niños, pero tiene una complejidad. No le van a entender buena parte de las... Tienes categoría 16 plus. Sí, plus. De hecho, en la primera temporada tienes algunas escenas sexys, en la segunda nada más tienes una que dura muy poquito. Pero no es ni siquiera es la trama. Pero en la 1 sí hay un capítulo en el que sí le dedican como 10 minutos a lo sexoso, nada más. No suficiente. 16. Ajá. Sí. Por eso ya 16. Ya viste otras cosas. Aquí lo que entendí es que la escena sexy de esta temporada duraba más, pero la recortaban. Dije, Sí. no es necesario. ¿Qué opinan no es de necesario. ¿Qué opinan de Violet? Que es como es La ruda. es otro un personaje muy diferente a Jinx, Muy diferente allí. que tiene que convivir con ella, pero es muy diferente y también creo que su arco también es muy complejo, Sí. ¿no?
empieza como esta hermana mayor, sobreprotectora, ruda. Desde niña vas querido ser como su papá, ¿no? Que fue minero, boxeador y no sé qué cosas. Y ella quiere ser ese personaje, ¿no? Aspira a eso. Sí. Y la vida le va dando igual cachetadas, ¿no? De que por más que intente proteger cosas, siempre las pierde o siempre se desbaratan en sus manos. Entonces hay una frustración permanente de no poder ser la protectora que quiere ser porque las circunstancias alrededor de ella la superan y ella no lo logra entender, ¿no? Sí, y de hecho el grupito de amigos que tenía se pierde y ya nunca lo recupera. No. O sea, la única que se le acerca después es Caitlyn. Sí, pero por circunstancias diferentes, medio random y todo, pero... Pero nunca lo... y es que justo ahí la complejidad que tiene ahora Vi o Violet es que cuando pierde... O sea, cuando pierde a su hermana, también algo se rompe en ella. Fracasa. O sea, Ella fracasó. Es su gran fracaso y durante toda la serie, lo que resta, bueno, la serie, la primera temporada de la que sigue, está tratando de remendar un fracaso. Sí. Y de castigarse. Exacto, pero es como, tengo que arreglar esto porque es mi fracaso. Sí. O sea, el que ella haya matado a todo el mundo, el que esté loca, y mi fracaso. Y nunca logra deshacerse completamente de es mi fracaso. Mi hermana es mi fracaso. Y yo creo que es un personaje también se vuelve muy personal. mentalmente también es muy, muy frágil, ¿no? O sea, quiere ser la ruda, así súper. Hasta el personaje, pues, sus armas son guantes gigantes de minero de box, ¿no? Pero es que su manejo emocional no da para mucho. No, Tampoco. no. O sea, Powder por lo menos trabaja unas emociones en todo el abanico. Fíjate que si es al revés de Powder. O sea, Powder parecería muy frágil. Exacto. De hecho, el personaje físicamente está diseñado como muy frágil, es flaquita. Parece que se le va a romper un brazo cada 15 minutos. Sí. Pero mentalmente es muy fuerte, Sí. ¿no? Es muy fuerte y hace cosas horribles que no duda, ¿no? No duda en matar a alguien. O sea, hay muchas escenas donde apunta la pistola a alguien y dejan ese segundo de pausa, donde generalmente en una serie de Disney cambiaría de opinión, ¿no? Y esa vez dispara, pero le dio a la pared, ¿no? Aquí no, aquí ella le dan ese segundo para que le veas los ojos, que está completamente enfocada y segura de lo que está haciendo, que es una locura, y mata gente así, ¿no? En cambio, por el otro lado, Violet todo el tiempo duda todo, ¿no? O sea, todas sus decisiones son a base de dudas, y o es Caitlyn la que la empuja a tomar la decisión, o es otro personaje. O las circunstancias. Todo el tiempo duda de sí misma, a pesar de que es la ruda, así súper rudísima, La que es muy débil mentalmente. Todo el tiempo se está autoflagelando y autoculpando de situaciones que no son su culpa a veces. Entonces, son muy contrastantes las dos, ¿no? No solo que una sea de pelo azul y la otra rojo, o sea, sino que en sí los personajes son muy contrastantes y están chocando todo el tiempo. Es que como que la vulnerabilidad de Powder hizo que las circunstancias entraran dentro de ella y rebotaran desde arriba hasta abajo en todo el abanico emocional que pudiera tener, y eso creó esa división. En cambio, Violet tenía como una capita muy pequeña de personalidad y ahí puso la barrera y no dejó que entrara nada. Exacto. Y creo que pasa mucho. Y se refleja en las ciudades, ¿no? Es como, para mí es como ese tema de las ciudades y las hermanas. Para mí es un juego, está la historia, más allá de lo que decíamos, el lore o no, el videojuego, la historia en sí está muy bien planteada porque al final vas viendo cómo estas dos ciudades que son paralelas, porque son dos ciudades paralelas que dependen una de la otra, lo mismo pasa con las hermanas, que son las protagonistas de la serie. Son dos personajes paralelos en donde ves cómo no logran... y lo profundo. Exacto. Y está para ver, sí. Pasa esto que estás fumando. Sí, fumar, y es juro porque a mí no me gustan las drogas, pero... ¿Estás fumando, cómo se llama? ¿Bright o Shine? Ah, sí. El Shine, me vuelvo chango. No, pero sí es, para mí, y ahí está lo rico de esta serie. Sí. Que no es nada más una serie de videojuegos, que no es nada más te habla de que se agarraron a trancazos, que no nada más son dos ciudades encontradas que van a ver cómo se desbaratan la una a la otra, sino que estás viendo a dos hermanas que representan estas dos ciudades donde ninguna va a poder, lo curioso es ninguna va a poder florecer sin la otra. Claro.
pero están destinadas a no encontrarse. Para mí es, porque además, exacto, que eso, lo del destinadas a no encontrarse, para mí al final de la temporada 1 lo deja muy claro. Por un lado, a Jinx se la lleva Silco, y por otro lado, a Vi, pues la arrestan, ¿no? Bueno, la detienen. Y se la lleva Y se la lleva Piltover. Y llevamos 40 minutos y, por ejemplo, no hemos visto... Bueno, mira, por ejemplo, la animación. Jace y Víctor. Jace. Es que fíjate, a mí me parece bien interesante porque lo que yo veo en Vi y en Powder, lo veo en Jace y Víctor. Nada más rápido, ¿quiénes son Jace y Víctor para los que... Jace es un chavo que tuvo una experiencia de niño en la que salvaron a su madre con un hechizo y le dieron una especie de... y le dieron un cristalito. Una runa. Una runa. Él se pone a investigar científicamente y desarrolla una tecnología para sostener la magia. Y Víctor se vuelve su asistente. Y lo interesante es que Jace mide 2 metros. Y Víctor es un flaquillo. Frágil. Víctor tiene problemas físicos. Y lo que quiere lograr Jace es resolver las cuestiones a través de herramientas. Sí. Y sin embargo, Víctor quiere transformarse a sí mismo a partir de la tecnología. Claro. ¿No? Está buscando curarse a sí mismo. Son dilemas que empiezan, son como 2 formas de llegar al mismo problema y con soluciones diferentes. Entonces, es como la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, creas un dios para resolver problemas que ni siquiera tenías que haber resuelto. Y entonces tienes a Jace que justo se dio cuenta de que, Víctor, es que no necesitas crear eso para resolver los problemas. Pero es muy interesante cómo todo esto se va resolviendo a través de las 2 temporadas. Me encanta muchísimo el drama de estos 2 personajes. Incluso cuando vean la segunda temporada, al final, pues es muy emotivo para estos 2 personajes. Porque, como dices tú, entiendo, el Jace toda la vida le va brillando, ¿no? Todo se le va dando. Todo. Viene de una familia. Incluso se liga la más. Lo vuelven consejero. Lo vuelven consejero porque sí. Sí, ¿no? un poco sin razón. Sí, un poco sin razón. Le dan el mejor discurso del año. Así de, bueno, siempre lo ha dado. Le dan el mejor Erubiel por ser el mejor Erubiel. Sí. Pero, sí. Todo, a partir de ahí, es hacia abajo. Sí. O sea, y él va sufriendo las consecuencias del éxito gratuito que va teniendo. Exacto. Que si te fijas, y para los que ven la 2, paga un precio muy grande por todo el éxito y poco a poco va pagando precios por muchas cosas. Lo encumbran tanto que la caída es fuertísima, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante ver esto porque la caída también se la provoca él mismo, ¿no? Porque no está preparado ni mental ni técnicamente. No para la resiliencia. Para el lugar al que lo ponen, ¿no? Entonces, es como si ahorita a mí me vuelven presidente de México, de la noche a la mañana. Porque me dicen, Alfred, nos caes bien. Podría ser un buen presidente de México y seguramente sería mejor presidente de México que muchos, pero bueno, es otro tema. Pero incluso, no ahorita, si te hubieran dado ese puesto a los 27. Ajá, exacto. Sin merecerlo y sin nada. Sí. Y entonces llego con unas ideas que no son compatibles con la realidad. Y eso le pasa a Jace. Llega con unas ideas de cómo gobernar, porque para los que no han visto se lo vuelven gobernante. Sí, básicamente como el primer ministro. Ajá. Y empieza a tomar decisiones que su cabeza hacen todo el sentido del mundo, pero si lo ves en relación a lo que sucede en este mundo, y sobre todo en esta relación de estas 2 ciudades, no tienen ni al caso, ¿no? Entonces, la discordancia con la realidad, porque justo está completamente fuera de su realidad. Su burbuja. Llega con su burbuja y las decisiones que toma, como decíamos hace rato, ¿no? Las toma en una oficina, pero alguien más las ejecuta en la calle. Sí. Y ahí es donde todo se descuadra. Exacto, porque ves los abusos que hay contra la población, de que él en su oficina piensa que está haciendo lo correcto, ¿no? Y que está civilizando a estos bárbaros que viven en esta ciudad de Son, pero no ve que esa civilizando es a través del garrote de sus policías y de sus militares, etc. Entonces se va yendo todo al queque, ¿no? Y por el otro lado, Víctor, como tú dices, él tiene que regresar a Son. Sí. Porque lo que busca es, sí, curar a la gente, curarse él mismo,
y crear la sociedad perfecta, Exacto. que eventualmente casi lo logra, pero como sabemos, y la historia nos ha enseñado, No las sociedades perfectas no existen. Tienes que abrazar la imperfección. Exacto. caos. Y evidentemente todo se empieza a ir al carajo, ¿no? Entonces, los arcos de estos personajes también son muy interesantes, cómo va sucediendo todo alrededor de ellos. Y cuando vean la 2, tienen un final muy espectacular. Mucho. Y muy emotivo y muy lógico también, ¿no? Porque estos dos trenes iban a chocar de alguna manera, pero son trenes que iban juntos y se separaron en algún momento. Y eventualmente adelante tú veías que esas vías se volvían a juntar y alguno de los dos iba a chocar, ¿no? Entonces es muy interesante el arco de ellos dos también. ¿Qué otros personajes tan interesantes? El doctor... ¿Cómo es? Hellbringer. Que yo creo que ahí la contraparte es Echo, que es la mente y el corazón. Ajá, ¿por qué? Echo, si te fijas, bueno, es el que termina manejando el tiempo. Sí. Y eso los que juegan LOL lo saben. Lo saben muy bien. Y aquí, bueno, en la serie, todos los 4 que veas, así 4 cosas por segundo, en mi Toto 4 con 4 segundos, todas las cosas con 4 tienen que ver con Echo, pero eso ya es otro asunto. Echo, si te fijas, desde chico era el niñito que estaba ahí en el bar. Sí. Y que estaba ayudando. Y siempre era como incluso más inocente que Powder. Sí, claro. Cuando crece, pues ya empieza a ser parte de la rebelión. Sí, entonces empieza a hacer como actos como de terrorismo también, de alguna manera. Cuando tú conoces a Echo, esto sí es un poco spoiler, pero voy a tratar de no spoilerar tanto. Cuando lo conoces en otra dimensión, en otra posibilidad, Ajá. te muestra quién en verdad es Echo. Sí, me gustó mucho. Y entonces cuando tú lo ves trabajando con el profesor Heimerdinger, ¿no? ¿Cómo se llama? Heimerdinger. Ese, te das cuenta que hacen buena mancuerna justamente porque Heimerdinger es mucha mente Es mucha mente. y él es más corazón. Él es más corazón. Sí, me encanta esa relación entre esos dos personajes. Eso lo van a ver en Arcane 2. Él es el que podría haber salvado a Powder, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Híjole. Y el doctor era el que intentó salvar a Jace, ¿no? Pero nunca lo logra porque también siento que el personaje del doctor Heimerdinger, ¿cómo se llama? Es este típico personaje que tiene la razón, que él sabe cuál es el deber ser Y ya. y hasta ahí llega. Es un gran filósofo. ¿No? Lleva ahí 300 años Pues filosofando. esta criatura millena es un Jordal, lo Sí. Jord. Tiene 300 años de edad cuando empieza la serie. Pero y es una criatura que, o sea, son criaturas que existen y pasa el tiempo y ha visto. Y tiene una ventaja que es algo que yo alguna vez le escuché a un filósofo y decir que les pasa mucho a la gente como muy sabia, es ya vio que esto ya pasó. Ajá. Y entonces va a volver a pasar. Y ya prefieren no hacer nada. Eso fue que me gustó. Sí. Pero sí había preocupaciones que tenía. Ah, Tenía- claro. Claro, no hay con la magia y con la tecnología y tenía toda la razón. Y les dijo, espérense 10 años, que es lo mismo que ahorita les están diciendo a los de Silicon Valley, ¿no? Ajá. Espérate 10 años para implementar la inteligencia artificial. No, 15 minutos, ya, ahorita. Y él lo que les dice es tiempo al tiempo. Es como, él me recuerda mucho la frase como de tiempo al tiempo. Ajá. O sea, esta innovación que estás haciendo tiene sentido, pero no en este momento. Sí, Eso es muy Necesitas poderosa. ver. ¿Es un guiño a la inteligencia artificial, acaso? Pues tal vez. Guiño, espérense 10 Yo años, siento que- tranquilos. Yo siento que sí, y cuando empezaron a desarrollar la serie en el 2013, pues no estábamos como Mira, ahorita. te voy a decir que a mí Excelente. o sea, el tema de la tecnología me ha tocado verlo desde muchas perspectivas, pero me lo vi muy reflejado. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo en el que todos querían hacerlo por blockchain? E íbamos a hacer ciberseguridad con blockchain Sí. y todo el mundo iba a tener blockchain. ¿Y dónde está el blockchain? Bueno, para algunos se hicieron millonarios con Tobuca. Criptomonedas, o sea, Changuitos NFT. changuitos NFT, De oro. criptomonedas, inteligencia artificial. Creo que sí hay un componente, voy a decirlo así, que es ¿De estafa? no de estafa, pero creo que coincido con él, es denle 10 años. O sea, espérense a ver dónde aterriza antes de correr atrás de la burbuja, porque, que fue, por ejemplo, parte de lo que en el trabajo me toca hacer a mí, es decirles, está padrísimo, pero necesitas ver para qué lo vas a usar. Claro. Hoy- Eres el doctor Herbring de... Pues ojalá fuera yo así, pero mi caso, mira, Pues es que, por ejemplo, perdón que te interrumpí, pero lo que quiere desarrollar Elon Musk de conectar la mente a las computadoras es
Es que, perdón, estoy spoilereando un poco, pero es lo que termina pasando en la temporada 2. Sí. Eso es Por no hacerle caso al la mente doctor. colmena. ¿Queremos en verdad convertirlos en una mente colmena? Claro. No, y ahí es donde, y sí espero que la humanidad sea un poco más inteligente y no acabemos así, pero al final de cuentas creo que todo parte de una realidad y todo lo que vemos en Arcane pues es un poco reflejado de lo que viven los escritores y lo que estamos viendo en nuestra realidad. Claro. Pero creo que sí estos personajes, la verdad es que no es una serie sencilla. No. Y Va con tan no es algunas sencilla que llevamos ya filosofando 40 minutos y no hemos hablado de algo que es maravilloso, que es Que la la animación. animación. Sí, la animación. Sí, A y ver, eso Fer. amerita su tiempo. Ok. Para mí, antes de que empieces, tengo que decir que para mí en lo personal, es la serie animada más espectacular que he visto en mi vida. Sí, O sea, totalmente. visualmente lo disfruté Yo iba a decir cuadro por bonita. cuadro. Solo hay películas que pueden compararse. No hay series. Yo le veo es una serie muy bonita. Es una delicia. O sea, si le quitaras como los diálogos y no estás viendo que están matando gente, las imágenes que ves Sí. son hermosas. Puedes ponerle pausa, como me decías tú, Fer, antes de empezar. En cualquier frame. En cualquier frame. Mandar a imprimir un póster y ponerlo. Y ponerlo en tu cuarto. Corto, sí. Random. Pero aparte de así ni lo escoges. Así como, ya, aquí, pausa. La ciudad, los pleitos, hasta los bombardeos del personaje, cuando se mueven. A mí me encanta cuando se les mueve el cabello. Sí, No, sí, es sí. que es todo. Todo. Fer, cuéntanos cómo se logra. ¿Cómo se hace? Ok. Cuando Fortiche estaba haciendo el videoclip que te enseñé de 2013, eran 5 animadores. Ok. Ok. Ahorita son 450. Sí, pues. Sí, de sentido. Ya de entrada, para darles una idea. Ok, ¿cuál es el proceso? Se hace como la conceptualización pues, normal del storyboard y del diseño de arte y todo esto, en 2D, en Photoshop, etc. Se trabajan los modelos en 3D, pero lo curioso es que normalmente uno cuando hace animación 3D pones la iluminación y pones los escenarios para todo resolverlo en 3D y ya muy poquito lo resuelves en compositing. Compositing es el proceso en el que combinas las capas y le das el look final. Bueno, aquí es como de, mi render va a ser plano, pero mis personajes van a estar pintados. Entonces, haces el modelo 3D y en el modelo 3D muchos de los detalles los agregas directamente con pintura. Pero lo peor es que esa pintura está adaptada a la toma. O sea, tienes una pintura general de cómo se ve Powder, cómo se ve Violet, etc. Pero de repente tienes un encuadre en el que dices, es que aquí la luz va a venir así, necesito una sombra. Pues se la pintamos de una vez desde el modelo. O sea, lo que estás diciendo es que a veces hicieron doble trabajo o triple trabajo. O sea, lo que ya estaba hecho lo volvieron a hacer por encima para que diera otro. Eso es a lo que me voy. Hazte cuenta, todos los fondos que tú ves son fondos pintados. Wow. Pintados con la mejor técnica de ilustradores. Pero aparte, fueron modelados antes. Entonces tienes un modelo 3D. Wow. Ese modelo 3D, tú decides dónde va a ir la cámara. En el momento en el que ya sabes dónde va a ir la cámara, entonces le mandas el render al ilustrador y el ilustrador vuelve a pintar encima del modelo 3D en un canvas 2D porque normalmente la cámara no se mueve. Entonces, y si se mueve lo vas a proyectar sobre geometría, que es otro rollo. Y O sea, ¿te estás diciendo que estamos volviendo a ver Blancanieves? ¿Te acuerdas cuando nos contaste de lo que ponían? la Capa, capa, sí, capa. sí se llega a usar la técnica de parallaje. No, pero me refiero, es el mismo, o sea, es el mismo proceso, otra tecnología. Es capa por El capa, problema aquí por capa, por capas, es por mil, una una locura. computadora. El problema aquí es que dependiendo de qué quieres ver, es el proceso que vas a seguir, más o menos. Lo importante es, tú vas a entregarle al de compositing un look pintado y él va a agregar las luces en compositing, que es donde normalmente agregarías el humo, el fuego y combinas las capas y todo. Ahí él va a agregar la luz de los vectores del personaje. Va a agarrar como las normales, que la normal es la perpendicular del polígono, o sea que... Acuérdense que toda en animación son polígonos. Ajá. Son- Imagínense una esfera, ¿no? O sea, ahorita están escuchándome, imagínense una esfera. En la parte frontal de la esfera va a dar negro, en la parte izquierda te va a dar azul, en la parte derecha te va a dar rojo, arriba te va a dar morado y abajo verde. Tal vez no sea así, tal vez me equivoqué el ángulo de los colores, pero básicamente tienes esos colores alrededor de esa esfera
Y entonces esa información la recibe el de compositing. Ese es un pase que no lo vas a usar directamente porque la gente no vio ese morado con rojo con verde, pero lo usas para decidir de dónde va a venir la luz. Entonces digo, ok, voy a escoger el morado. Entonces coges el morado y dices, ok, del gradiente me voy a ir al ángulo externo y entonces de esa manera voy a hacer un filito que va a pintar la cara del personaje. Que son los contornos que vamos viendo. Y entonces la iluminación no la decidiste en el entorno 3D, la decidiste en el entorno 2D después para empatar tu render con la pintura que hicieron del fondo. Wow, no, qué locura. Entendí la mitad de lo que dijiste, pero... Y todavía no hablo de los efectos que se hicieron en 2D y todo ese tipo de... Las explosiones del fuego y todo 2D, ¿no? dibujados en 2D. Ah, sí, eso sí, digo, entendí la mitad de lo que dijiste, pero la otra mitad me queda claro que hay muchísimos efectos. Y uno que en particular sí vi es cuando Violet usa sus guantes y no sé si es cuando los activa o los desactiva, sale vapor. Por ejemplo, ese vapor está pintado a mano. Sí, eso. Y bueno, ¿qué es pintado a mano hoy en día, Fer? O sea, no es que pinten sobre el acetato, ¿no? Pues hay algunos procesos que se han agilizado con los años. O sea, por ejemplo, antes para animar en 2D, como en Tarzán, que todavía ya había 3D, pero se hacía en 2D en papel, pues empezó a hacer después a través de tabletas de dibujo. Ya. Pero No, sí, pero pintan con... Se le llaman Wacom. Las Wacom. La Wacom pues, es una marca, pero pues tienes las Huion, los Gaomon, las Tepe, no sé qué. El punto es que sigue siendo con tu manita y un lápiz digital. Usas la manita. Lo vas a... Es como si lo hicieras en papel, pero la ventaja es que no lo tienes que escanear. Tu trazo no va a tener ruido, o sea, es un trazo limpio. Entonces, a la hora de que tú rellenas el color, tu mano no está tocando realmente nada. Exacto, porque cuando tú trabajas en papel, lo que normalmente es trabajas en lápiz y luego tienes que pasarlo en limpio, con pluma o lo que sea, y luego se tiene que escanear y luego el rellenar colores y todo eso ya se hacía en computadora. Por ejemplo, a partir del Rey León, antes se hacía pintando acrílico con pintura acrílica atrás del celuloide, del acetato. Ya. Aquí no. Aquí todos hacen la computadora, entonces puedo bocetar con un simulador de lápiz, puedo agregar una capa encima, entonces ya paso en limpio, esa misma capa la clono y ahí con el bote de pintura pues la relleno y ya tengo el color. Wow. Entonces el proceso se agiliza un poquito en ese Sí, aspecto. pero aún así todo lo que acabas de... dibujar y dibujar. Aún así todo lo que acabas de decir es por lo que costó 250 millones. 250 millones de dólares. Y hasta eso se ahorraron, en esto de la animación 2D, se ahorraron la mitad de los cuadros porque trabajaron a 12 cuadros por segundo y no 24. Ya. Para dar una estética muy interesante, Sí, pero también me encanta. se ahorraron trabajo. Que el tema de la estética, por ejemplo, o sea, yo la verdad es que no sé cuándo es 12, cuándo es 24, cuándo estamos a 3000. Entonces, como que cuando gente, lo que le decía yo a Fer, si Fer me recomienda algo visualmente, sé que va a ser impactante. Sí. Porque ya lo estudió desde todos los cuadros por segundo que pudiera tener. En cada cuadro cada cuadro ya lo analizó. Y cuando me dijo, ve la serie porque se ve impresionante, si bien yo no, o sea, como que para mí todo se funde, sí se ve impresionante. Sí. No, sí para el brutal. El neófito o el que no sabemos de animación como tal, técnicamente hablando, pero que hemos visto demasiada animación en nuestra vida, a lo mejor más de la que deberíamos. Y que hemos visto películas que han abusado de la animación, Sí, de los efectos especiales y la animación. Y puedes tener un parámetro ya, ¿no? Bien establecido, que consideras como buena animación o mala animación. Y esto es una cosa que se sale al menos de mi parámetro personal. Estás viendo arte. Estoy viendo arte. Tal cual. Y la cantidad de técnicas que usan, ¿no? Platicabas que usan acuarela, y luego usan no sé qué. Me quería regresar un poquito a lo anterior, porque nada más me metí como en lo técnico, pero como que me gustaría decir como por qué. Ajá. O sea, ¿por qué eliges animar en 2D una explosión y no la animas en 3D? En 3D. Lo normal para hacer una explosión 3D o hacer una simulación de agua o de fuego es que trabajas con física. Entonces tú usas un simulador de partículas y le dices viscosidad, gravedad, temperatura, cosas así, y te genera la simulación. Eso se termina viendo normalmente real o realista. Sí. Pero aquí lo que querían era justamente dar todo un estilo muy estilizado.
Sí, O sea, sí. Que se veía bonito al ojo, ¿no? O sea, que pero hay aparte- candy y todo. pero aparte que sea muy expresivo. La expresividad de una explosión Ajá. que te da el anime, por ejemplo, no te la puede dar una serie como El Pingüino, que es la versión viva. En una serie como con El Pingüino, en la que ves con mi pingüino que ves un coche explotando, pues se tiene que ver real. Claro. Casi En siempre cambio- es que explotan un coche. Sí. Y aquí se ve artístico esa explosión. Hay una dirección artística para, ok, reviéntale de este lado y que salga aquí y que luego salgan unos brillos y venga y Que la nube corra hacia no sé dónde. y meten estos colores. Se haga esta forma, este remolino. Entonces, sí, Sí se notan esas decisiones. Esas decisiones son de pura expresividad. Inclusive hasta los, Porque no tiene que hacer sentido. hasta los disparos. O sea, los disparos no son piu piu ya, sino que tienen cierto nivel artístico en la Era lo animación. que decía que cuando le mencioné cosas es que volteabas a ver los ojos de Jinx para ver cómo estaba disfrutando el momento. O sea, es la cara, el enfoque, la vista, el... De hecho, se le prenden y luego se le apaga. Ajá, el eso. color. Y hay dos modelos, pues, este es el mismo modelo, ¿no? Pero el modelo de Jinx Powder varía un poquito. Ajá. Hay como un controlador que tú le subes y le bajas. Y los ojos de Powder son más grandecitos y los de Jinx son más afilados. Claro. La carita de Powder es más redondita y la Más de Jinx inocente. es más angulada. Claro, claro. Entonces, nada más como si inflaras los cachetes y abrieras un poquito los ojos, ya te conviertes en Powder. Eso descontextualizado estaría muy raro. Espero que estén oyendo desde el principio. Y nada, así, no lo oyes aquí. ¿Qué más? Antes de concluir, ¿qué más, Alma? Le pregunté a la IA, a Gemini, que nos hiciera, que me dijera cuál podía ser la sinapsis de la segunda temporada sin spoilers. Ah, mira. Y entonces me dio algunos puntos, a ver si coinciden. Dice, 1. Las ciudades de Piltover y Sound se encuentran en un punto crítico tras un enfrentamiento que las ha cambiado para siempre. Totalmente. Sí, no. Sí, el final de la 1 es bárbaro. Sí, son dos hermanas, como dices tú, agarradas una del cuello de la otra, ¿no? La relación entre las hermanas Jinx y Vi se ha roto dramáticamente. Jinx se ha aliado con Silco, el capo del crimen, mientras que Vi se ha aliado con Caitlyn, una vigilante rebelde. Totalmente. Las tensiones entre las dos ciudades se han intensificado debido a la creación del Hedgetech en Piltover, una tecnología que permite controlar la energía mágica. En Son, una nueva droga ha transformado a los humanos en monstruos. El futuro de Vi, Caitlyn y toda la ciudad está en juego. El misterio detrás del poder arcano y los dilemas morales de los personajes mantendrán a los espectadores al borde de la silla. Oh, claro que sí. Pues sí. Eso es lo que dice Gemini, porque ahora no ChatGPT, estoy jugando con los dos. Estoy muy de acuerdo. Ya está mejor. Estoy muy de acuerdo en que los steaks, ¿cómo se dice aquí? Las chuletas. Las chuletas. Chuletas. Los riesgos. Los riesgos de todo lo que está Se sucediendo suben muchísimo. se elevan muchísimo. La apuesta está alta. Gracias. Eso es lo que quería decir. La apuesta en la segunda temporada es mucho más alta. Sí. Todo se siente más riesgoso. No es el típico cliché del fin del mundo, sino que es el fin De algo. de algo, pero también es como estás tú pendiente de que parecería que las cosas todo el tiempo no van a tener una conclusión y avanza la serie de manera que dices, no, sí van a tener una conclusión y luego te la quitan de las manos otra vez, ¿no? Sí. Entonces te mantienen como espectador todo el tiempo deseando que algo pase y no pasa. Y lo que pasa no es lo que todo el mundo cree que va a pasar. Entonces, me encanta la forma en que está hecha la segunda temporada. Véanla, es muy recomendable. Como dices, visualmente, yo creo que inclusive es mejor que la primera. Y decías, ¿no? Hay escenas que son animadas en acuarela. Según yo, es acuarela generada por... Sí, claro. O sea, ¿Se acuerdan del computarizado? está pintado con una acuarela. Y entonces sí, usaron un software que simula acuarela. Y también... Sí, no, si no, imagínate. Pues es que son muchas hojas. Pero también se puede, ¿no? Finalmente la película de Loving Vincent se hicieron con lienzos reales. Reales. O sea, Sí se puede. hay niveles de locura. Sí se puede, pero también, o sea, yo creo que es el equilibrio perfecto entre la locura y lo que quieres crear artísticamente y lo que el estudio y Netflix y las accionistas te dicen, sí, papi, pero nada más tengo 10. Sí, no, y aparte hay un asunto como yo creo que hasta práctico y ecológico. No, Bueno, ¿qué vas a hacer Claro, con todo y eso? luego que Ese con eso, ¿no? claro. Claro. O sea, lo puedes... Antes de concluir, hablemos un poquito, porque creo que no lo tocamos, del tema más social del mensaje de la serie. Creo que hay muchos. O sea, hablan mucho de discriminación, corrupción. Sí, a mí me hace pensar mucho en un lugar de Medio Oriente en donde tienes un país muy desarrollado
que está en frontera con un estado No tan desarrollado y bien sumido con la bota. Y te voy a decir una cosa, o sea, entiendo la referencia, que no sé por si YouTube nos va a... Sí, nos va a cancelar. Mejor no la vi. decir cuál. Ajá. Nada más digo Pero, que me hace pensar pero en a eso. mí me hace pensar, alguna vez con alguien dije, es que cómo es posible que el Homo sapiens hubiera llegado a ser la especie que reinara, y es que es justo por eso. O sea, como especie humana, somos así. El fuerte domina al débil. Y estamos todo el tiempo En esa lucha. y yo sé que ahorita pues es lo que nos toca ver y lo vemos en las historias de hoy, pero váyanse 50 años para atrás, 100 años para atrás, lo que sea, 300, 200, 100. Siempre ha habido una civilización que está buscando cómo ponerle el pie a la otra para subir, o sea, como para impulsarse hacia arriba, y la otra está viendo cómo subsistir y llega un punto en el que dices, ya no importa, y entonces para evitar que subas te voy a enterrar una lanza en el tobillo, Sí. porque de aquí no vas a Pero pasar. incluso los desarrollos tecnológicos y hasta filosóficos y todo han sucedido en los momentos más duros de la humanidad. Y fíjate que Víctor lo dice en alguna parte de la temporada 2, donde dice lo que detiene y lo que avanza en la humanidad es su propia humanidad, ¿no? Entonces es una moneda de dos. Pero la solución de Víctor era el estancamiento. En el momento en el que llegas a la perfección, se acaba todo. Claro, claro. Bueno, que esa es la otra parte, ¿no? La que le dice Jace, es que la perfección no existe, ¿no? Pero y también los temas que manejan mucho de pues, lo que ya sabemos, ¿no? Discriminación. Me gustó mucho el tema ahorita que mencionaste, la corrupción de los dos lados. De los dos. Del mundo criminal en Están muy mal. La corrupción es en todos lados. Pero te enseñan como mucho de pues lo que es la humanidad en sí misma, ¿no? Entonces, esa es la hace una serie muy, 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 muy compleja, pero también muy entendible el mensaje que te está dando, ¿no? Sí. También algo que me gustó es que el nivel de wokeismo es muy bajo, ¿no? Y está muy bien manejada la inclusión. Sí, porque o sea, sí hay mucho lesbianismo y mucho homosexualismo. Pero todo se siente orgánico. Es que ahí voy a decir, creo que al contrario, hay mucho wokeismo bien hecho. Yo siempre le he dicho y Como los X-Men. y en alguna vez Ándale, como X-Men. con ciertas perspectivas. Y no hay manera de sacarlo. La inclusión siempre es forzada, porque si no tuviéramos que forzarla, no tendríamos que Claro, hablar de ella. pero Haría. el éxito es que no se sienta. Pero el forzado. éxito es que esté bien hecho. Sí. O sea, si vas a tener un personaje que sea sordomudo, pues que realmente haga sentido. O sea, no nada más esté ahí por un adorno de la trama, Totalmente. sino porque es su vida. Y creo que eso... Es que si lo sacas, muy ya no bien. funciona. Exacto, es porque es importante. Si esa Violet conexión. deja de ser así, pues ya no es Violet. Es otra cosa. No, por eso te digo, se siente orgánico. Está muy bien hecho. Entonces, Está no te das muy cuenta y si te das cuenta, no te importa, ¿no? Al contrario. No es relevante. No es relevante. No te brinca. O sea, es parte... No, es que sí es relevante, pero es Sí, parte de la relevante, pero historia. no te brinca. Ándale, Es sí, parte de la correcto. historia. Sí. Porque es como, o sea, por ejemplo, ¿no? Es como cuando tus amigos, tienes un amigo muchos años, llega y te dice, ¿qué crees que soy gay? Ajá, ¿y? Ajá. O sea, tus preferencias no, o sea, Claro. esa parte de tu historia es tú. Y no me brinca y no me vaca porque te amo y así eres. Y pasa lo mismo aquí. Ya amas la serie, entonces es parte de quienes son. Y ya. Lo sientes No es como que lo pintas de colores al final. No es exacto, no es que lo agregaron ahí. no le pusieron la bandera así de, hola, no. Como los logos que se transforman en el mes. Sí, no. de junio, Que se las transforman de marcas color cambian los logos que sean... Las marcas pues, les ponen la banderita. les ponen la bandera LGBT+. Bueno, pues a ver cuánto mercado, ¿no? Mercado. No, aquí no se siente así. sí se siente Ellos integrado. son, eso es parte de su personalidad o es parte de quienes son y ya. Y ya. Y los acompaña, así como el tener dos piernas o una mano. O sea, Eso me gustó muchísimo. Eso está O sea cool. que, y creo que hay otras compañías Disney deberían de aprender cómo hacerlo bien. ¿Cómo se hace? Sí. Pero bueno, Hay tanto que podría. conclusiones. Entonces, Conclusiones, para mí es como ver una obra de arte. Me parece una serie que más allá de lo que estás viendo de la lucha y del, obviamente, League of Legends y todo lo demás, es una confrontación filosófica todo el tiempo. Sí, totalmente. Y a mí analizarla desde esa perspectiva me encanta. coincido. Para mí también fue una joya visualmente hablando. Fue eye candy todo el tiempo. O sea, literal hay frames que me gustaría tenerlos, como dices tú, colgados en como un cuadro en NASA. Pero lo que más me gustó, y coincido contigo, Alma, es el tema filosófico, la complejidad de la situación que está pasando.
además del lore del League of Legends, que es complejo en sí mismo, pero la complejidad de los personajes y sus situaciones y hacia dónde va toda la trama, me encantó. Entonces es algo que 100% recomendable, no dejen de verlo. Sí, para mí también es, pues yo creo que mi serie favorita animada, no sé si mi serie favorita así de toda la vida, la estoy volviendo a ver otra vez desde la primera temporada, no sé en qué momento No sabemos debe en qué terminar vamos a acabar. de ver, pero es muy interesante cómo empieza muy inocente, hay algunas cuestiones con unas pinceladas de la complejidad que va a venir, pero la complejidad ha venido increciendo y de repente ya a la mitad de la temporada 2 estás tocando temas que ni idea que ibas a tocar. Ajá. Así que increíble, me parece que se volaron la barda y estoy esperando a lo siguiente que me vaya a entregar Riot con Fortiche. Aquí estoy puestísimo para ver. Para consumir. Toque mi dinero. Pero señor. Tome mi dinero, señor Netflix. Sí, si tuviera 250 millones yo mismo les ponía para los Y 50. ahora hacemos... Sí, porque quiero señalar, y nada más para terminar, esto es el fin de Arcane. Big Arcane. No va a haber No va a haber Arcane más. 3. No. No. Va a haber spin-offs. Va a haber spin-offs, pero ya dijeron, originalmente habían planteado 5, al final dijeron no, se va a quedar en 2. Pero creo que cierra. Y yo creo que está muy bien. O sea, Hasta ahí. si dices que Me el gustó mundo, el cierre. el mundo es tan grande del lore, Uf, hay para dar y repartir. entonces Muchas cosas. me parece excelente que ya estén escogiendo Lo los que siguientes sigue. personajes. Sí, no. Tal vez ya La los verdad es estén que haciendo. el lore o la lore, como le digan, es enorme y hay una cantidad impresionante de buenas historias, porque eso sí, League of Legends se ha caracterizado por tener buenos personajes, buenas historias, para dar para muchas series más. Genial. Entonces aquí estaremos Listos. atentísimos para verlos. Listo, muchas gracias. Gracias, pues esto fue el episodio 166 de Floppy. Gracias Alma, gracias Alfredo. Si pueden suscribirse, darle like, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Compártanlo a sus amigos que les gustó Arcane y a los que no también. Aquí los estaremos viendo, o bueno, ustedes nos estarán escuchando. Por favor, pongan sus comentarios. Queremos saber si les gustó, si no les gustó la serie. Y si están esperando lo siguiente que haga Riot y Fortiche. El Floppy está aquí para ustedes. Gracias. Bye.